algo que nos hace mucha falta: sociedad civil. La sociedad civil que nos ayude a generar visiones objetivas, espejos que nos permitan vernos de cuerpo entero. Yo agradezco mucho esta oportunidad y, si me lo permiten, quisiera simplemente arrojar dos reflexiones. Una con una perspectiva estructural y una con una perspectiva coyuntural. México tiene un problema estructural. No crecemos. El mismo presidente Andrés Manuel dice, durante todo el periodo neoliberal, que lo pone desde hace 26 años, México ha crecido al 2% promedio anual. Y esto es a todas luces insuficiente por una población que está creciendo, que tiene muchos rezagos, muchas brechas. Y esto hay que ponerlo en una perspectiva más amplia, porque si hay otros países, yo estoy ya medio rucón, que cuando yo era chavo estaban más fregados que México, y hoy están mucho mejor que México. Entonces es importante ver de los 194 países que hay en el mundo, cuáles han logrado y qué políticas públicas han servido para superar sus rezagos. Y yo creo que en México tenemos un problema estructural, pero todavía no lo tenemos bien enmarcado. El paquete económico que hoy realizamos, 6.2 billones, representa poco más del 20% del PIB de la economía de México, que es uno de los 15 países más grandes del mundo. De eso estamos hablando. Más del 20% de uno de los 15 países más grandes del mundo. Sin embargo, pues este paquete económico adolece de fallas, de no atender lo estructural, y también voy a ver lo coyuntural. México, este gobierno cuando entra, se topa y aprovecha que es una estructura altamente centralista en el tema financiero, fiscal, hacendario. Casi todos los impuestos los recauda la Federación y los asigna el diputado importantísimo que está a mi izquierda, el hombre del dinero. Si ustedes se fijan, casi todos los impuestos son federales. Más del 90% de los impuestos son federales, y se le van a una bolsa que aquí la juntan y luego de aquí la reparten. Eso es un problema estructural que no se ha ni siquiera insinuado como necesario transformar. Si ustedes ven el tema de la educación, por decir algo, en Estados Unidos la pagan con el predial, financia la educación pública. Y esto genera otro tipo de incentivos, de dinámicas. Este centralismo que le da muchos poderes a Hacienda y al presidente de la República, ahora más porque hasta lo que recaude por parte de la delincuencia organizada y el lavado de dinero, por decreto el presidente va a decir para dónde se va, sin pasar por ningún filtro. A ese grado de centralismo hemos llegado, que ahora es unipersonal, no se atiende. Hay un problema grande de las finanzas públicas que tienen corrupción, discrecionalidad, opacidad y falta de institucionalidad o reglas de operación, como ya lo vimos. Se imprime mucho esa visión política sobre la técnica institucional, y esto le ha hecho mucho daño a las decisiones de dónde asignar los recursos de todos los mexicanos. En el tema de la inversión en infraestructura, que viene a la baja, no solo es problema de monto, sino de a dónde se destina.
Y tenemos ahora una apuesta fuerte a lo público, a lo estatal, a lo paraestatal. Y dejar de lado la participación privada, las opciones públicas privadas, las rondas de privados en las nuevas exploraciones. Este gobierno echó para abajo la reforma educativa, pero la pregunta es ¿por qué no echó para abajo la reforma energética? Si era más bandera de Andrés Manuel la reforma energética privatizadora. Yo me atrevo a pensar, porque se dio cuenta que la necesitaba. Cuando vemos esta caída pronunciada que lleva 15 años de la producción de petróleo, que empieza con el agotamiento de Cantarell, la reforma energética de 2014, se sabía que esto es de impacto diferido y los primeros pozos iban a empezar a producir ahorita. Y la estabilización que presume el presidente hoy se la debe a la reforma energética, a los primeros 50,000 barriles diarios que ya empiezan a producir los privados, no Pemex. Pemex sigue igual, pero cuando ya le sumas la aportación de privados empieza a verse este repunte, y por eso está la estimación de que esto va a aumentar más de 100,000 barriles diarios para este próximo año. Y no solo eso, sino que la bolsa de recursos, las joyas de la abuela de la reforma energética, que es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros de casi 300,000 millones de pesos, ahora le va a echar mano para utilizar los faltantes de la recaudación y del crecimiento que no se está dando. Entonces, hay también un tema de que si tengo pocos pesos, ¿dónde los asignas? Yo estuve en el gobierno del estado de Chihuahua con Pancho Barrio, y yo decía, hay que hacer una metodología de la rentabilidad, de cómo asignas si tengo 1,000 pesos, cuánto a gasto social, cuánto a gasto de infraestructura, cuánto para atender necesidades humanas, de rezagos, de educación, salud. Pero si lo destino todo ahí, el país no crece. Y si lo meto a todo al crecimiento en infraestructura, pues voy a desatender, a sacrificar vidas, derechos que no puedes negar. Pero el presupuesto es insuficiente. El criterio de cómo maximizar esto en el corto y en el largo plazo creo que es algo que tenemos que institucionalizar de una manera para ver la rentabilidad del gasto en la vida presente y futura de los habitantes de un país. El gasto social, nadie lo critica, pero cuando lo haces sin reglas de operación, con opacidad, con discrecionalidad, sin dotar de capacidades, yo lo critico. Yo lo critico, y es una mala apuesta, porque de los 194 países del mundo ninguno ha salido por esta vía. Y si tengo pocos pesos, pues creo que es importante ser más exigentes de dónde se asignan y cómo se asignan. Uno de los problemas estructurales de nuestro país es cuánto gobierno, cuánta sociedad, cuánto mercado. Y otra vez me salgo a la visión mundial, del mundo mundial. Y veo cómo el problema que tiene México es una enfermedad contagiosa que padecemos en toda América Latina. Porque si bien ahorita estamos creciendo menos en el mundo, donde menos estamos creciendo es en América Latina. Eso es algo que nos debe poner a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo en América Latina que no están haciendo en Asia? Porque en Asia traen toda la máquina a todo vapor. Obviamente Japón, pues ya están rucos, ya son ricos, y no gastan. Entonces pues están en una estaflación, o sea, ni crecen, ni decrecen, ni se empobrecen, pero no tienen dinamismo porque no tienen ni juventud, ni crecimiento. Entonces a Europa le está pasando una japonización, una economía de países ricos con derechos que se resuelven, pero que no tiene una expansión de demanda de mercado. Entonces Europa y Japón están flat,
Asia a todo vapor, incluso cuando me dicen China se está desacelerando China, pues sí, güey, pero se estaba desacelerando del 9 al 8, al 7 o al 6. Ya quisiéramos nosotros esas desaceleraciones. Incluso India. Entonces hay que pensar, saliendo de la caja y de los mantras, para tratar de entender cuáles son las dinámicas que permiten a un país en una generación resolver sus problemas estructurales, sabiendo que sí se puede y cuáles son los casos de éxito. Hay en México una gran economía informal y seguirá con este paquete económico. Hay una economía ilegal y seguirá, porque nomás les vamos a decir fuchi, guácala. Y hay una evasión fiscal, que ahí sí les vamos a decir cárcel. Ahí sí les vamos a decir, ¿qué retroceso? La ONU ya nos mandó jalar las orejas a México porque estamos abusando de la prisión preventiva oficiosa que anula lo que es la presunción de inocencia. Delito de seguridad nacional, prisión preventiva oficiosa, equiparar la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparable. Primero te meto al bote antes del juicio y sentencia, y desde ahí, desde el bote, y a lo mejor con extinción de dominio, te tienes que defender. Y si me demuestras que eras inocente, te saco. Justo lo contrario, en vez de tú eres inocente hasta que te demuestre lo contrario. Ahora, esas son las herramientas para incrementar la recaudación, porque pues, la magia que me decía aquí Edna Jaime, como fregados, si voy a crecer menos, si no voy a aumentar impuestos, voy a recaudar más, pues apretando las tuercas de la fiscalización, pero con una pistola, una macana y con no sé qué tantas herramientas ahora tenemos para aumentar esa fiscalización. Fíjense la estructura de México, tenemos 73 millones de contribuyentes. De una población de 120 y tantos, 73 millones. 40 millones son contribuyentes porque se les retiene, porque son asalariados, se les retiene. 30 millones porque son personas físicas. Saluski. Pero ¿saben cuántas personas morales hay en México? De un país de 130 millones, que somos la 15ª economía, 2 millones solamente de personas morales. Yo digo que ese es otro problema estructural. Y por último, en la parte estructural, ¿cuáles son los motores del crecimiento? Cuando el PIB crece, tienes varios motores, ¿no? El motor que México tiene desde el 94 y le está jalando a 2 dígitos es el comercio exterior. Ese motor está bien. No nos ha dado beneficios a los mexicanos. Y ha dado beneficios a los exportadores, que son unas 200 o 300 empresas máximo. Pero esa es la parte fundamental que está funcionando. ¿Qué no está funcionando? Ya tengo que acabar. Dos minutitos más. ¿Qué no está funcionando? Inversión privada, inversión pública y consumo doméstico, mercado interno. Esos motores están desvielados. Y este paquete económico no atiende a esa realidad, no la cambia, la administra. Entonces yo sí creo que de repente nos tenemos que sacar de la caja cuando vemos estos paquetes, porque tenemos que ver las cosas en una visión de largo plazo y más macro, para ver qué le falta. Y por último, lo coyuntural. Ahorita allá en la entrada comentaba con el diputado Ramírez Cuellar que desgraciadamente éramos muchos y parió la abuela, así decía mi mamá. Tenemos un problema de falta de crecimiento y México está en la fase decreciente del ciclo económico. Aparte del problema estructural, tengo un problema coyuntural. El crecimiento económico siempre se da en ciclos, nunca se da en línea.
Entonces es expansión, recesión así, pero en una tendencia normalmente creciente en el mundo. Nosotros estamos así muy flat, creciendo al 10%, pero ahorita estamos en la parte decreciente de la curva. Y entender este gobierno, que un cambio de gobierno, y me gustó mucho la presentación de Mariana, el detonador que falta se llama confianza, y no nos la está dando. Confianza genera inversión, inversión genera empleo, empleo genera consumo, consumo genera recaudación, y recaudación, gasto público en infraestructura social y infraestructura física. Ese círculo ahorita está esperando confianza. Pago por ver, dicen los empresarios grandotes, aunque vayan y se tomen la foto y anuncien los banqueros que van a invertir, esas son peanuts para lo que necesita este país. Eso nunca te van a decir, vamos a meterle el 20% del PIB. Te van a decir, voy a reinvertir las utilidades y hasta ahí. Eso es lo que están haciendo, no están creciendo, no están viendo expansiones de capacidad productiva y mucho menos en innovación, en tecnología, en proyección a lo que es la economía de la cuarta revolución industrial, que se basa en la economía del conocimiento, de la innovación. Aquí echamos atrás las reformas educativas que tenían el incentivo de generar una evaluación vinculante para que los maestros puedan ser evaluados y su evaluación tenga impactos en el ingreso, en la permanencia y en la promoción del sistema educativo. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Cuando lo escuchaba recordé que mi primer clase en la universidad de economía decían que la economía es la ciencia de asignar recursos escasos a fines múltiples. Yo soy politóloga, pero me hice politóloga después, y yo creo que esta es la definición de la política. ¿Cómo se asignan recursos escasos para fines múltiples?